Repaso algorítmico, presentado por Andrés Roballo y Julio Díaz. Hoy vamos a desarrollar 5 métodos utilizando el editor JDoodle. Para el primero de ellos tenemos que buscar en un arreglo si la palabra que nos están dando, ingresada por parámetro, existe dentro del arreglo. Debe considerar mayúsculas. Bien, entonces tenemos aquí el enunciado y vamos a empezar declarando una variable de tipo booleana, ya que el método es booleano. Vamos a llamarla existe palabra y vamos a iniciarla en falso. Al final tendremos que retornar esa variable. Vamos a recorrer el arreglo con un ciclo for y vamos a declarar int i igual a 0. Vamos a ir hasta que i sea menor a nuestro arreglo, es decir, se llama palabras punto length, y aparte de eso vamos a poner otra condición, y es que existe palabra se mantenga como falso, es decir, vamos a negarla. Después de eso vamos a ir aumentando a medida que recorremos el arreglo. Después de esto vamos con un if, donde vamos a evaluar después de que se haya cumplido la condición del for. Si palabra punto equals, ya que no nos interesa el tema de las mayúsculas, es igual a lo que haya en el arreglo, en la posición que se esté recorriendo en ese momento. Si eso sucede, la variable existe p se pondrá en verdadero, con lo cual en el siguiente recorrido ya no se cumplirá esta condición y no entrará al ciclo. Bien, el siguiente método consiste en que el método cuente las veces que una palabra ingresada por parámetro se repite. Y esto debe incluir omitir las mayúsculas. Entonces, para omitir las repeticiones, vemos que tenemos como parámetro un tipo de dato string y un arreglo de palabras de tipo string. Entonces inicializamos, ya que es un contador, una variable de tipo int contador en 0, y esta variable es la que vamos a retornar al final, así que return contador. Para que recorra todo el ciclo de palabras y nos indique cuántas veces se repite o cuántas veces está esta palabra incluida, vamos a utilizar un for. Creamos un tipo int en índice 0 y va a ser menor a palabras.length. Y a eso pues le vamos a sumar 1 cada vez que cumpla su ciclo. Bien, entonces vamos a hacer un instructor de selección, un if. Si la palabra en este caso ignore case, ya que vamos a omitir las mayúsculas, y la palabra que ingresen por parámetro en la posición i, que es la que se está trabajando en ese momento. Si esto se cumple, aquí falta si esto se llega a cumplir, entonces vamos a aumentar el contador en 1. Ahí ya tendríamos todo el método ya desarrollado
viendo que cada vez que la palabra sea igual a alguna palabra que ya esté dentro del texto, se nos va a aumentar en 1 el contador, contándonos así las repeticiones de esa palabra. Bien, entonces pasamos al tercer método, donde tenemos que calcular el promedio de los pares que existan dentro del arreglo. Este método es de tipo double, entonces vamos a necesitar una variable double que se llame promedio y al final será la que retornaremos. Ahora, necesitamos saber si el número que estamos recorriendo en el arreglo es par. Y después de acumularlos todos, vamos a hacer la operación respectiva para sacar el promedio. De manera que vamos a necesitar dos variables de tipo entero. Una para ir sumando los números que se determinen como pares, esa va a iniciar en 0. Y la otra que va a ser un contador que también va a iniciar en 0 y va a ser con la cual vamos a trabajar la división para sacar el promedio. Nuevamente vamos a recorrer el arreglo con un ciclo for. Entonces va a ser int i igual a 0, va hasta que i sea menor a nuestro arreglo, que en este caso se llama reales. El tamaño lo definimos con punto length y por cada iteración y más. Ahora vamos a empezar a evaluar cuando entre en el ciclo si el arreglo en la posición que estamos evaluando, que en este caso la i módulo 2 es igual a 0, es decir, que se trata de un número par, pues suma pares va a ser más igual a lo que tenga reales en la posición i. De esa manera vamos acumulando los números que sean pares a lo largo del arreglo, y cada vez que encontremos uno, el contador va a sumar 1. La condición nos dice que si no encuentra ningún número par, nos retorne -1. Entonces vamos a trabajar otro if fuera del for, y es que si contador al final se mantuvo en 0, o sea que nunca encontró un número par, nuestra variable promedio va a ser igual a -1.0, porque estamos hablando de un double. Else, en este caso estamos hablando de que si se encontraron números pares, pues nuestro promedio va a ser igual a suma pares dividido en nuestra variable contador, y finalmente nos va a retornar el promedio. Bueno, casi siquiera vamos mirando entre los dos. Entonces el tercer método nos pide que calculemos una mediana de un arreglo entero de números. Vamos a necesitar hacer varias cosas. Lo primero va a ser ordenar, para lo cual usaremos el método burbuja, y también vamos a necesitar saber si el arreglo es par o impar para poder calcular la mediana. Bien, en primer lugar, para calcular la mediana vamos a crear pues una variable de tipo double, ya que es de este tipo el método. Ese tipo double lo vamos a representar en este caso como resultado, y vamos a crear de una vez el retorno. Resultado. Bien, a la hora de crear una mediana es también necesario calcular la mediana, es necesario crear una variable también que sea mediana. Y cuando hablamos de cuando tratamos números pares, es necesario tomar dos números. Entonces vamos a tomar también dos medianas o dos
referencias a la mediana, que va a ser la mediana como tal y la mediana inferior, y una variable auxiliar que vamos a utilizar en el caso de la burbuja. Bien, primero comenzamos entonces con el ordenamiento de los datos, y para eso vamos a hacer uso de la burbuja. Entonces comenzamos con el ciclo for. Menor que números.length. Listo, la estructura principal del for. Y dentro de este for vamos a hacer otro for anidado que nos recorra casilla por casilla lo que... Empezando desde la segunda posición. Empezando la posición, sí. Entonces int j va a ser igual, en este caso vamos a cambiar y va a ser i más 1. Igualmente j va a ser menor a números.length. Y más. Bien, dentro de esto, de estos dos for, vamos a incluir un if. Y entonces vamos a preguntar que si los números en la posición i es mayor a la posición i, bien, esta va a ser la condición, que si los números en i es mayor a números j, el auxiliar que declaramos hace poco va a cambiar a números.i. Entonces lo hacemos de esta manera. Y quedaría de esta manera. El auxiliar nos cambiaría a este valor y números en la posición i va a ser igual a los números de la posición j. Y el auxiliar también, en j también lo vamos a actualizar con la variable de auxiliar. Es como un intermediario que usamos al auxiliar para poder pasar el tipo de dato. Entonces en j vamos a llamar el auxiliar. Y quedaría de esta manera el método pues para organizar que usamos es el burbuja. Y ahora sí determinaríamos el tamaño del arreglo para saber si es par o impar. Bien, entonces ahora vamos a, como nos dice Andrés, a determinar si en nuestro arreglo es par o impar, para saber qué tipo de mediana es la que vamos a sacar. Entonces vamos a preguntarle a nuestro arreglo punto length módulo 2 igual a 0, es decir, si el módulo es 0 es porque estamos hablando de un par. Entonces vamos a coger nuestra variable que habíamos declarado por acá arriba llamada tamaño. Vamos a crearla acá, más bien vamos a llamarla tamaño. Va a ser igual a números, o sea, a nuestro arreglo, y con eso extraemos el largo que tiene el arreglo. Nuestra variable mediana va a ser números punto length dividido, si lo estoy escribiendo bien, dividido en 2. La mediana inferior, porque se supone que estamos trabajando en este caso, si se cumple esa condición, con un número par, va a ser lo que tenga nuestra variable mediana
menos 1. Y con eso tendríamos esas dos posiciones. Ahora tenemos que sacar lo que hay en esas posiciones. Podemos llamarlo como el número superior y también podemos llamarlo como el número menor. Ese número superior va a ser igual a nuestro arreglo números en la posición que tenga mediana. Y ahora en la mediana inferior, en la posición mediana inferior, vamos a extraer el entero que corresponda a lo que nos hace falta para completar la mediana. El resultado va a ser igual a ese promedio, el superior más el menor dividido en 2. Salimos de este if y nos vamos a retornar el resultado. Sin embargo, tendríamos que considerar qué hacer cuando tratamos con números impares. Es decir, que si nuestro arreglo no cumplió con esta condición, no es par, obviamente es impar. En ese caso, tamaño va a ser igual a números punto length, mediana va a ser números punto length dividido en 2. En este caso solamente necesitamos un dato y nuestro resultado aquí va a cambiar, va a ser lo que tenga nuestro arreglo en la posición mediana. Ahora sí tendríamos el retorno del resultado.